para que nosotros podamos despertar. Amén. Amém, Jesus. Porque el Señor tiene grandes planes con su iglesia. Él quiere usar a cada uno de nosotros. En cada uno de ustedes hay un hombre y una mujer que Dios un día se inspiró para hacer. Un día pensó en hacer a Paulo. Y él no pensó en hacer fracasos. Amén. Él pensó en hacer un hombre brillante que el Espíritu de Dios lo iba a usar. Aleluia. Él pensó en hacer a cada una de ustedes mujeres y cada uno de ustedes hombres. Un día Dios tuvo que pensar cuál sería tu propósito y tenía que pensar para qué te iba a mandar a esta tierra. Y yo quiero decirle, con seguridad, Dios estaba pensando en alguien grande. Dios estaba pensando no solamente también en alguien grande, sino que en alguien humilde, en alguien manso, en alguien que cada día se vaya más pareciendo más a Jesús, amén. Amén. Que puedan ver el reflejo Amén. a Jesús en nosotros. Cuando nosotros nos vamos pareciendo a Jesús, es como el espejo que está limpio. Imagínese un espejo limpio. Usted tiene un espejo limpio y cuando está el sol a las 12 del día, usted saca ese espejo limpio y lo pone frente al sol y usted va a ver que el sol pega en el espejo y va a reflejar luz el mismo espejo. Es porque el espejo está limpio y refleja toda la luz del sol. Ahora tome ese mismo espejo y usted lo ensucia todo. Le pone mucho lodo. ¿Usted entiende qué es lodo? Ujú. Se pone Claro. mucho lodo, mucha tierra en ese mismo espejo y lo saca frente al sol y usted se va a dar cuenta que no da el mismo resplandor que dio cuando estaba limpio. Asimismo es cuando nosotros estamos en conexión con Dios y estamos en su presencia, cada día nos vamos pareciendo más a Jesús. Amén. Asimismo nosotros brillamos más como Jesús, pero cuando estamos sucios y no buscamos la presencia de Dios y no nos metemos ante su presencia, somos como ese espejo que está lleno de tierra, que cuando el sol pega en él, no brilla mucho. Y necesitamos esta noche sacudir todo ese polvo, quitar toda esa tierra, y que cuando nos saquen al sol podamos brillar como Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, 5. Colosenses 2, 5. Cuando lo tiene me responde con un amén. 2:5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra en estos versos, pero principalmente en el verso 7. Amén. Pero el verso 5 tiene un poder sobrenatural. Yo siempre digo, cuando yo leo este verso 5 nunca se me va a olvidar a mí. Siempre va a estar grabado en mi mente, porque fue en un momento de experiencia, en un momento de soledad, en un momento donde yo sentía que yo solo estaba, en un momento donde todo estaba contra mi vida y yo solamente estaba con este verso, o sea, con esta palabra, con esta promesa que Dios tenía conmigo. Verso 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy en espíritu con vosotros. Ahora, este verso
Es un verso que Pablo escribió para la iglesia de los Colosenses. Amén. Pero cuando yo estaba a principio de salirme del mundo y yo entré a la iglesia, o sea, más bien yo había aceptado, tenía 4 días de yo haber recibido al Señor Jesús, cuando, como yo también tenía un trato con el diablo, tenía cierto pacto, los demonios, desde el momento en que yo acepté a Dios, la primera noche fue tormento, la segunda noche tormento, la tercera noche tormento, la cuarta noche tormento, y todo era ese sofoque de demonios en mi vida. Yo no tenía Biblia, yo no sabía cómo leer una Biblia, y tampoco había nadie conmigo, ningún hermano de la iglesia quien pudiera ayudarme a poder, como yo, podía salir adelante y que los demonios no tomaran ese lugar en mi vida, ese lugar en mi mente. Pues una hermana, yo le conté, al tercer día yo le conté que yo estaba siendo atacado por demonios, y ella me dio una Biblia, me dio la Biblia, una Biblia pequeñita, Nueva Versión Internacional. Y aunque aquella Biblia no decía de esta manera, porque esta forma dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Aquella versión decía: no ignores, aunque en cuerpo yo no esté contigo, en espíritu lo estoy. Así es como decía aquella versión. Pues al cuarto día yo estaba siendo atacado fuertemente, me había acostado a dormir, pero como a las 11 de la noche, los demonios me despertaron otra vez y yo estaba acostado en mi cama cuando yo vi una sombra negra que se paró enfrente de mí y se me tiró. Y cuando se me metió en el cuerpo, yo comencé a sentir aquella opresión en mi vida. Y yo no sé si muchas veces usted ha sido tocado por demonios, pero eso es terrible, amén. Eso es terrible, es como contradecir la ley de la libertad que Dios le dio a usted. Porque Dios nos dio la ley del libre albedrío, la ley de la libertad, amén. Pero cuando un demonio toma posesión, quita totalmente su libertad y comienza a gobernar él. Entonces sucedió algo. Él entró a mí, pero mi mente todavía le pertenecía a Cristo. Y yo quiero que entienda algo. Cuando usted le ha entregado la vida a Cristo, su mente pertenece a Cristo, su corazón pertenece a Cristo. Aunque el enemigo pueda tomar su cuerpo, no puede tomar su mente. Y mientras no tome su mente, no tiene victoria. Mientras no tome su mente, él no puede ganar la batalla. Pues yo estaba peleando con mi mente, y la única palabra que yo decía en mi mente es: la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de la sangre de Cristo. Y él no pudo tener victoria, sino que tuvo que salir. Amén. Entonces yo vine y agarré esa Biblia temblando en mis manos. Yo no sabía qué leer. Yo no sabía en qué lugar poder leer. Yo quiero que usted se imagine un recién convertido que había estado en la oscuridad durante tanto tiempo y ahora tenía una Biblia en la mano que no sabía qué hacer con su Biblia. Y agarró esa Biblia, y cuando yo agarré esa Biblia, ¿dónde leo? Yo abrí la Biblia, pero la abrí por los Salmos. Y yo recuerdo bien que cuando yo abrí esa Biblia por los Salmos, la Biblia sola se comenzó a dar vuelta y me llevó a Colosenses 2:5, donde me decía: no ignores, aunque en cuerpo no esté contigo, pero en espíritu lo estoy. Y yo quiero que entienda algo, que el Espíritu de Dios está con nosotros. No importa que no lo veamos. Y yo no sé cuál sea su situación. Y yo no sé cuál sea su problema. Yo no sé en qué circunstancias tú te puedas encontrar. Yo no sé cuál sea tu problema. Pero yo quiero decirte hoy que no ignores que el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está a tu lado para ayudarte en todo momento. Y fue tan lindo, porque cuando yo escuché aquellas palabras, el valor vino a mi vida otra vez. Yo me llené de valor y comenzó aquel lugar cuando decía: no ignores, aunque en cuerpo no esté contigo, en espíritu lo estoy. Aquel lugar, mi cuarto, se llenó de la presencia de Dios. Se sentía aquella opresión, pero en ese momentito la paz de Jesús comenzó en ese cuarto. Y yo comencé a sentir aquello tan lindo, aquello tan hermoso. Y comenzó una guerra espiritual que yo en mis oídos, yo escuchaba los golpes, yo escuchaba cómo el enemigo con los ángeles estaban peleando. Yo oí que ellos se fueron para abajo de mi casa peleando. Yo decía en mi mente: ellos están destruyendo todo.
Pues a la mañana siguiente yo me levanté para ver qué habían destruido. Y no habían destruido nada. Solamente era una batalla espiritual. Pues ese fue un encuentro donde Dios se me reveló, ¿no? Se me reveló tan real, ¿no? Y es cuando más nosotros lo necesitamos a Él y cuando menos nosotros podemos, es cuando más Dios quiere ayudarnos a nosotros. Amén. Cuando te sientes más débil, es cuando Dios quiere ayudarte más. Y cuando no tienes la oportunidad de nada, es cuando Dios te da todas las oportunidades. Pero cuando tú tienes tu fuerza, cuando tienes toda tu poder, tienes dinero, tienes todo, entonces tú puedes hacerlo, estás humanamente posible para hacerlo. Pero cuando sientes que todo lo tienes perdido, es cuando Dios entra en acción, porque a Él le gusta eso. Amén. Amén. El mensaje de hoy quiero titularlo El anhelo de Dios. Amén. Desejo. Amén, Jesús. El anhelo de Dios. En el verso 7, yo quiero enseñarle 4 principios de lo que es nuestra vida cristiana. Que después de ese momento de yo tener la experiencia de poder conocer a Dios, yo pude adquirir 4 principios sobre mi vida. Pero el primer principio, y quiero comenzar de atrás para adelante, en el verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Ahora yo les voy a hablar primero el punto número 1, así como habéis sido enseñados. Amén. ¿Cómo habéis sido enseñados? Todo cristiano que viene a la iglesia tiene que aprender algo. Todo cristiano que acepta a Jesús tiene que aprender la palabra de Dios. Todo cristiano, todos nosotros los que estamos aquí y aún todos los que conforman la iglesia, tienen que ser instruidos por su palabra. Tienes que ser instruidos por la guianza del Espíritu Santo. Miren qué pasaba cuando yo acepté a Dios y yo miré que la palabra de Dios tenía poder, y yo miré que era algo sobrenatural y que me daba victoria contra toda fuerza oscura y demoníaca. Yo comencé a creer en la palabra fuertemente, y la palabra era mi pan. Yo me metía en ayuno todas las semanas, 3 días a la semana de ayuno, 4 días a la semana de ayuno, y yo me iba a las montañas, pero llevaba mi palabra, yo llevaba la Biblia, y allá en las montañas yo permanecía día entero, permanecía 2 días, permanecía 3 días, pero la palabra estaba conmigo. Yo le voy a decir algo, que cuando usted se mete con Dios, que cuando usted busca la palabra, que cuando usted busca al Espíritu Santo, fueron aquellos días tan hermosos, cuando yo en aquellas montañas, yo le preguntaba a Dios, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que quiere decir? A mí no me instruyó nadie, no me instruyó pastor, no me instruyó nadie, absolutamente nadie, y por eso nadie tiene excusa de que no sabe la palabra, porque yo no recibí de nadie. Yo me metía en ayuno, yo me metía con la palabra y me iba a las montañas y yo le decía al Señor, dime qué significa esta palabra, y yo oía bien del Espíritu Santo en mi oído, la palabra significa esto y esto. Yo le quiero decir algo, si usted busca la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo, usted va a ser una persona transformada. Usted va a ser una persona que siempre va a tener una palabra fresca. Usted va a ser una persona que siempre va a estar lleno del poder, que cuando usted hable al necesitado, que cuando usted hable a aquel que está desanimado, aquel que está enfermo, aquel que ya no quiere continuar, y usted hable la palabra, pero esa palabra que está llena de vida, esa palabra que está llena de fuego, que fue recibida a través de la revelación del Espíritu, de la palabra de Dios, usted va a hablar vida, y cuando usted hable esa palabra, va a penetrar la mente y los corazones, va a penetrar los espíritus y las almas, y cuando usted pronuncie la palabra que fue recibida por el Espíritu Santo, la gente va a cambiar, la gente se va a levantar, la gente va a decir, tú tienes la revelación del Espíritu de Dios en tu vida. Amén, aleluya. Yo quiero decirle algo, que cuando usted se conecta con Dios, la palabra de Dios nos dice que debemos ser instruidos. Y cuando somos instruidos por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo, algo nuevo ocurre. Nosotros ya no vamos a hacer lo mismo. Pero en Hebreos, en el capítulo 6,
En el verso 4 y 5 nosotros encontramos 6 cosas que nos da el beneficio de ser instruidos por la palabra de Dios. Lo primero que Hebreos 6, capítulo 6, verso 4 dice, él dice que cuando nosotros creemos, nosotros dice que somos iluminados. La palabra iluminados quiere decir arrepentidos. Arrepentidos. Cuando Dios lo ve a usted iluminado, es que usted está arrepentido. Y cuando usted está arrepentido, usted es una luz para el enemigo. Por eso aquí nos dice Hebreos capítulo 6, verso 4, que cuando el cristiano recibe a Dios y da un arrepentimiento genuino, verdadero, hay una luz de iluminación en su vida. Entonces, la palabra de Dios nos dice es que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y cuando nosotros somos instruidos por la palabra de Dios, ocurre la primera cosa. Usted es iluminado. Y quiere decir que arrepentido. Y arrepentido quiere decir ya no vivir de la misma manera, sino que ser transicionado a ser otra persona transformada por el Espíritu Santo. O sea que su mente ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la palabra lo iluminó y ahora usted habla diferente, camina diferente, Amén. dice cosas diferentes, hace cosas diferentes. ¿Por qué? Porque fue iluminado por la palabra de Dios. Amén. Amén. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nosotros vemos es que ahí dice que gustaron el don celestial. Que cuando usted se mete con la palabra y se deja ser instruido por el Espíritu Santo, goza de ¿qué? Del don del cielo. En pocas palabras, yo camino en la tierra, pero estoy viviendo en el cielo. Yo camino y ando en la tierra, estoy viviendo en las leyes de la tierra, pero me gobiernan las leyes del cielo. O sea, lo que manda entonces para mi vida ya es la ley del cielo, no es la de la tierra. Entonces, en esta tierra hay pobreza y está cayendo toda la depresión en esta tierra, pero a usted lo gobierna la ley del cielo. En esta tierra hay enfermedad, pero lo gobierna la ley del cielo, allá no hay enfermedad. En esta tierra hay tanta dolor de cabeza, dolor de corazón, pero en el cielo hay felicidad y hay paz espiritual. Entonces usted, dice la palabra de Dios en Hebreos 6, 4, que usted tiene el don del cielo. O sea, vive en esta tierra, pero usted vive del cielo. Amén. Usted tiene el don celestial en su vida. Amén. El verso en el 3, la tercera cosa que dice, es que dice que nosotros gustamos del don celestial, pero también dice que somos hechos partícipes del Espíritu. La tercera cosa, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y el Espíritu Santo quiere que usted sea el equipo de Él. Hermano Pablo, venga. Imagínense que yo soy el Espíritu Santo, pero no lo soy. No vayan a decir que yo soy, ni vayan a pensar que yo digo que soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en esta tierra y Él quiere que nosotros andemos con Él así, partícipes del Espíritu Santo. En otras palabras, quiere decir que nosotros podamos ser el equipo de Él para poder trabajar en este mundo. Gracias, hermano. Y no solamente una persona, Él quiere que toda la iglesia estemos trabajando con Él de esta manera. O sea que cuando Jesucristo y el Padre dicen algo, el Espíritu Santo lo transmite al corazón de todos aquellos que están conectados. Amén. Y cuando Dios desea traer un plan de revelación a esta iglesia, de crecimiento, de avivamiento, y nosotros estamos conectados con el Espíritu, recibimos esa fuente del Espíritu a nuestro corazón y a nuestro pensamiento. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 13 que los dones del Espíritu Santo, cuando nosotros somos partícipes del Espíritu Santo, quiere decir que nosotros tenemos don de sabiduría, don de hablar lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía, don de sabiduría, don de revelación. Amén. Amén. Hay tantos dones, amén, que el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. Gloria a Dios. Pero la Biblia quiere que nosotros seamos partícipes del Espíritu Santo. Pero la cuarta cosa que sacamos de la palabra es que dice ahí
gustaron de la buena palabra de Dios. Y al decir que gustaron de la buena palabra de Dios, significa que en tu mente y en tu corazón va a haber revelación. O sea, usted no va a venir cuando a usted le dan un privilegio. Usted no va a venir, voy a leer la palabra de Dios y usted habla una palabra seca. No. La Biblia nos dice que cuando nosotros nos profundizamos y somos instruidos por el Espíritu Santo, la cuarta cosa que Él nos da es que gustamos de la revelación del Espíritu Santo. Gustamos de la buena palabra de Dios. Cuando usted se apare aquí para hablar, va a penetrar a la mente y el corazón de la gente. Amén. Cuando usted ore en su familia, va a penetrar al corazón de sus hijos. Cuando usted hable al amigo que encuentra en la calle, va a penetrar en el corazón del amigo. Amén. Pero hay otra cosa que el Espíritu Santo nos regala, y es que nosotros tenemos que gustar los poderes del siglo venidero. Amén. Los poderes del siglo venidero. ¿Ustedes han escuchado del milenio? Amén. ¿Me están entendiendo? Ajá, claro. ¿Han escuchado del milenio? Cuando Cristo va a estar en Jerusalén y todos los cristianos ya habremos sido transformados. La Biblia dice que ya no vamos a tener lágrimas, ahí ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, sino que vamos a andar con Jesucristo, con el Cordero. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nosotros vamos a gustar de los poderes del siglo venidero, está hablando de que nosotros vamos ya en el milenio. O sea que usted ahorita está aquí, pero Jesucristo quiere que usted ya comience a vivir ese periodo del milenio. Es como que usted ya haya sido transformado en ese cuerpo celestial. Amén. Pero esas son las 5 cosas de que Dios nos quiere dar. Pero en esta hora, después de saber esto, quiero pasar al siguiente punto. El siguiente punto, nosotros encontramos ahí en el verso 7, que ahí dice primero, ¿verdad? Arraigados. Ustedes entienden la palabra arraigados cuando es como una raíz, ¿no? De un árbol que profundiza hasta abajo y va profundizando y profundizando hasta abajo. Amén. La Biblia nos dice que nosotros debemos arraigarnos. Cuando venimos a los pies de Jesús, ¿cuál es la primera cosa? Ser instruidos por la palabra y por el Espíritu. Pero la segunda cosa es que nosotros tenemos que arraigarlos, o sea, profundizarnos en Dios. Amén. Para ser una iglesia de fuego, tenemos que profundizarnos. Amén. Usted no puede seguir lo mismo. Usted tiene que profundizarse en Dios. De aquí a 10 años usted tiene que ser una líder fuerte, un líder fuerte. De aquí a 10 años usted tiene que ser una pastora y un pastor. De aquí a 10 años usted tiene que ser un evangelista, un profeta. De aquí a 10 años usted tiene que ser una cantora. De aquí a 10 años usted tiene que levantarse con poder. Usted ya no puede ser lo mismo de 5 años en adelante. De aquí a 10 años usted tiene que ser diferente. Pablo dijo una cosa, que cuando él era niño, dijo, él pensaba como niño y hablaba como niño, pero ahora que ya está grande, ya no piensa como niño, ni tampoco habla como niño, y ni hace las cosas de niño, hace las cosas de hombre, habla como hombre y hace las cosas de hombre. Ahora, usted de aquí a 5 años, usted ya no tiene que ser el mismo niño, tiene que madurar, tiene que crecer y tiene que encontrarse en algún ministerio. Amén. Amén. Pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol. Amén. Tienen que encontrarse en esos 5 ministerios. Dios nos mandó a esta tierra y nos equipó. Amén. Nos dio dones, nos dio toda la habilidad para que nosotros podamos ser revestidos como el ejército y el equipo de Dios en esta tierra. Amén. Diga, de aquí a 10 años, repita conmigo, de aquí a 10 años, yo no voy a ser el mismo. De aquí a 5 años, yo no voy a ser el mismo. Yo voy a encontrar mi ministerio. Yo voy a ser una persona que Dios va a usar. Usted puede ser diferente. Arraigados. La Biblia nos dice que nosotros debemos de profundizarnos en Él. Amén. Porque usted, yo no sé si usted se imagina un árbol por encima de la tierra. Cuando viene un viento fuerte sobre el árbol cae. Amén. Imagínense cuando
vienen esos huracanes bien fuertes, esos aires fuertes sobre aquellos árboles que no están